¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, el Departamento de Estado actualizó su lista de no viajar, en la que advierte a sus ciudadanos viajar con precaución o incluso no hacerlo a diversos lugares del mundo. Además de la crisis sanitaria, se alerta de la posibilidad de atentados, robos o disturbios. El 80% de todos los países aparecen con un nivel 4 de riesgo, que es el que establece que lo mejor es no viajar. En Países Bajos, el ministro de Salud Hugo de Jonge anunció que esta semana agregan la vacuna de Janssen a la campaña contra el coronavirus y subrayó que no ve ninguna razón para no usarla en grupos de edad específicos, a diferencia de AstraZeneca, que solo inyecta a mayores de 60 años. En España, el Atlético de Madrid confirmó su salida formal del escandaloso proyecto de la Superliga de Fútbol, al igual que lo hicieron los 6 clubes ingleses y el Inter de Milán, y aludiendo a que ya no se dan las circunstancias que lo pusieron en marcha. En Alemania, el Instituto de Salud Carlos III inició un ensayo clínico cuyo objetivo es evaluar los efectos de dar una sola dosis de vacuna de Pfizer contra el coronavirus a quienes ya han recibido un primer pinchazo con AstraZeneca. En una entrevista en el diario estadounidense The New York Times, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instó a su homólogo estadounidense Joe Biden a iniciar negociaciones con Corea del Norte lo antes posible. En Estados Unidos llegaron a la cifra de 200 millones de vacunas contra el coronavirus aplicadas, cifra que el presidente del país, Joe Biden, celebra porque había prometido que se lograrían en sus primeros 100 días de gobierno y que cumple una semana antes. 133 millones de personas en el país han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, celebró el veredicto en el caso del policía que asesinó a George Floyd en Estados Unidos, pero dice que las reformas policiales siguen siendo insuficientes para evitar más muertes de afroamericanos y pide repensar la forma en la que actúa la policía de Estados Unidos. En Estados Unidos, un equipo de científicos de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad Atlántica de Florida investigó las partículas, las gotas generadas al descargarse el tanque del inodoro o del urinario en un baño público en condiciones normales de ventilación y determinaron que puede ser foco de transmisión de coronavirus. En Colombia, un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios destaca que el número de personas desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados aumentó en 2021 un 84% con respecto al primer trimestre del año pasado. De los casi 20.000 personas que han tenido que huir, solo un 5%, 1.098 personas, regresaron a sus hogares, mientras que 18.503, o sea, el 95%, permanecen en situación de desplazamiento. En India, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Bharat Biotech Covaxin demostró una eficacia promedio de 78% tras los resultados preliminares de la fase 3 de su estudio clínico. Expertos de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos pidieron a Rusia que permitan al opositor Alexei Navalny, que está gravemente enfermo, acceder a sus propios médicos y ser evacuado al extranjero. En España, el informe de hábitos de lectura y compra de libros de 2020 de la Federación de Gremios de Editores concluye que los españoles llegaron a dedicar durante los primeros meses de la pandemia hasta 71 minutos diarios a la lectura para entretenerse, desconectarse o relajarse. En Roma, el Papa Francisco pidió esta semana a los mandatarios latinoamericanos y de la península ibérica, reunidos en una cumbre telemática, que garanticen una distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 basada en las necesidades de todos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.